Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y particularmente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Bienvenidos. Una breve introducción sobre mi persona, muy breve. Ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster sesentero en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de esta prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua. Vamos a dividir este video en dos etapas, una que corresponde al núcleo temático 1 y una segunda etapa al núcleo temático 2 de los cuatro núcleos temáticos de que está conformada nuestra cátedra. Bienvenidos nuevamente. La primera parte vamos a hablar del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada, específicamente en un breve vistazo de lo que es la unidad temática 1 que describe qué es la psicometría y de qué trata la psicometría particularmente. El plan de evaluación está compuesto por dos bloques que incluyen el núcleo temático 1 y 2, que es el que estamos viendo en este momento, y un segundo bloque que incluye el núcleo temático 3 y 4. Estamos en la semana número 1, en la actividad síncrona número 1, en que buscamos analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas, y buscamos estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Esto lo vamos a evaluar a través de un informe de investigación que se corrige a través de una rúbrica que vale el 50% de la nota y conforma nuestra sumativa número 1. El segundo bloque, el núcleo temático 3 y 4, que hablaremos en el próximo encuentro síncrono, se corrige a través de un cuestionario, el cual a su vez utiliza como instrumento de evaluación el registro de observación y vale el otro 50% de la nota, conformando nuestra sumativa número 2. La bibliografía recomendada la tienen acá. Estos libros están señalados en lo que es el sistema, los pueden ver allí. Algunos los pueden bajar por internet y valga la información, disculpen. La primera parte es un desarrollo de trabajo netamente teórico y deben investigar muchísimo. Y la investigación la deben hacer en fuentes confiables, en fuentes del área psicológica, por favor. No se metan, a veces que uno dice, ¿cuál es el concepto de tal cosa? Y empiezan a buscar autores políticos, que si Fidel Castro dijo, no, actores psicológicos del área de la psicometría, ¿ok? No me interesan otras personas que digan o hagan, intenten ser psicólogos, ¿ok? Tenemos que usar fuentes confiables. Dentro de ello, no es fuente confiable Wikipedia, Econopedia o cualquier página genérica de esa naturaleza, en la cual hay muchísima información que puede ser relevante, pero no está validada. Tienen que ser fuentes primarias del área de la psicología, insisto. El uso de blog, el blog de Osvaldo Carvajal. La primera pregunta que les voy a hacer, ¿quién es Osvaldo Carvajal? Para que ustedes digan que es una fuente confiable. Resulta ser que Osvaldo Carvajal es un estudiante que publicó por un trabajo un blog, lo dejó allí y todos los demás asumieron que era información válida y confiable. No, señor. ¿Ok? No debe funcionar la investigación de esa forma. Entonces, repito, fuentes originarias, fuentes confiables. ¿El uso de la inteligencia artificial lo podemos utilizar? Sí, lo podemos utilizar, pero no para mi trabajo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden utilizar la información de Wikipedia, Wikipedia o inteligencia artificial para darse idea de lo que trata un tema y después empezar la investigación. Sí, pero no me lo reflejen ni me lo mencionen en mi trabajo, por favor. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial efectivamente me va a poder responder cualquiera de las preguntas que yo les estoy colocando. La pregunta es, ¿quién aprendió? ¿Quién aprendió? ¿Ok? Ya yo vi por allí que hubo un estudiante que me respondió el cuestionario, la segunda parte. Yo lástima que no me fijé el nombre. Pero la pregunta es, ¿me resolviste un cuestionario en el primer fin de semana de empezando la materia? ¿Quiere decir que ya tú aprendiste el núcleo temático 3 y 4? ¿Qué te quedó de ese núcleo temático 3 y 4 si respondiste un cuestionario? Entonces, esta primera etapa de la materia es básica y fundamental para su carrera como profesionales. Y ahí viene el reto entonces. Les agradezco, por favor, investiguen, estudien, van a enamorarse de esto, pero necesitan meterse. Necesitan darle el espacio de tiempo suficiente a la investigación para que puedan desarrollar.
La unidad temática uno entonces trata sobre la psicometría y tiene como competencia específica analizar los conceptos y características fundamentales de las ciencias psicométricas y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Tiene como temáticas en su concepto la definición y el desarrollo histórico del objeto de la misma, importancia y campo de aplicación, fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos, y que está dividido a su vez en la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. Ahora, ¿de qué trata la psicometría 1? Psicometría es un término que básicamente va a hacer referencia a lo que vamos a denominar la medición psicológica, que busca realmente dar respuesta a problemas de medición de comportamiento humano. Muchos de ustedes cuando les pregunté por qué estudiaban psicología hablaron de comportamiento humano o de la mente. Ok, la psicometría vamos a tratar de medir de alguna u otra forma esas variables que en un momento determinado pudiéramos tener la necesidad de ahondar en ellas. El objetivo de la psicometría es aportar soluciones a problemas de cualquier proceso de la investigación psicológica que deseemos desarrollar. Utilizan sus resultados para identificar básicamente rasgos psicológicos de una persona y eso lo vamos a poder ver. Y nos permite evaluar a personas con cierta dificultad para determinar con mayor precisión el grado o nivel de esa dificultad que puedan tener en un momento determinado de su problema y con ello tratar de dar un diagnóstico más certero y por supuesto un tratamiento más adecuado. Según Torres, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las denominadas pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces, tenemos un primer término aquí, prueba psicológica o test. Yo me imagino que en su vida en algún momento habrán realizado una prueba de inteligencia, aunque sea por curiosidad, para medir su coeficiente intelectual. Eh, Eso es parte de esto que vamos a estudiar en la psicometría, una pequeña parte. Y básicamente esta etapa o esta parte de la psicometría se ha desarrollado a través de dos ramas principales, los métodos psicofísicos y la teoría de los test. Castillero expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información con respecto a un constructo determinado que habla sobre un aspecto psicológico a través de un elemento de medición que previamente ha creado. Entonces, Castillero, perdón, nos está diciendo en otras palabras, existe un instrumento previamente creado, denominado test psicométrico o psicológico, perdón, en el cual medimos algún aspecto psicológico determinado o ese constructo que queremos estudiar en un momento determinado y con ello tenemos información tanto estadística y análisis de resultados con respecto a la prueba que se haya planteado en un momento determinado a nuestro paciente. El objeto de la psicometría entonces es medir aspectos psicológicos de una persona, conducta humana, tratando de asignar un valor numérico a una característica o sucesos concretos y que permiten la comparación y el contraste con otras personas o con otros resultados que se hayan obtenido anteriormente y validar teorías e hipótesis sobre el funcionamiento de la mente. Entonces, aquí hay una frase clave para mí. Gracias a la psicometría es posible cuantificar y operativizar lo psíquico, habiendo permitido el gran desarrollo entonces de la psicología como ciencia. Em, Básicamente hablamos de que la importancia de la psicometría es que últimamente se vuelve importante por el empleo de los métodos utilizados, lo cual nos permite inferir sobre ciertos constructos en un momento determinado que estemos estudiando y que nos van a permitir originar dos términos muy importantes, validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. Y eso lo vamos a ver a lo largo de psicometría 1 y 2. Con la psicometría 1 se permite la medición de los aspectos psicológicos de las personas, tales como conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y personalidad. Y se permite evaluar rasgos de personalidad. Esto nos permite entonces compararlo con un perfil deseado y eso nos genera entonces campos de aplicaciones, como por ejemplo la psicología clínica o la orientación educativa, que alguien nombró por allí, selección personal, psicología forense o psicología de deporte, entre otras. Con ello, complementamos nuestro núcleo temático número 1.
Ahora, continuando con otro video, entramos a la segunda parte, que es el núcleo temático número 2. En este núcleo temático 2, esta parte del video, además de mostrar nuevamente el plan de evaluación y la bibliografía recomendada, hablaremos sobre test psicológico y sobre nuestra actividad sumativa número 1. El plan de evaluación, el mismo que vimos hace un momento, y la bibliografía sigue siendo la misma, los temas son complementarios y valen todas las observaciones que hice anteriormente. Esta unidad temática 2 busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría y incluye este temario la definición, estructura, clasificación, administración e interpretación de los test psicológicos y el establecimiento de puntuaciones lineales estandarizadas. Parte de estos temas los vamos a desarrollar acá. Ahora, eh, vamos a hablar de una herramienta que es fundamental para nosotros los psicólogos, que son los test psicológicos. Y según Ana Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa de atributos psicológicos de un individuo. Instrumentos de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Quiere decir que habla de una medición de atributos psicológicos o comportamientos de un individuo. Según Graham y Lillian, es una muestra estandarizada de conductas de las que pueden inferirse o predecirse otras conductas importantes. O según la APA, lo define como un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y puntuada empleando un proceso estandarizado. Y esto es bien importante. Entonces, hablamos de algún elemento, alguna herramienta que nos permite de alguna forma cuantificar, medir y puntuar algún proceso, alguna medición, algún constructo psicológico y hacerlo a través de un proceso estándar, que implicaría que lo que yo hago es reproducible por otras personas. La clasificación de los test psicológicos se divide en dos áreas, los denominados test psicológicos psicométricos y los test proyectivos. Cuando hablamos de test psicológicos psicométricos, hablamos de test que están estructurados, sirven para ubicar a una persona, su resultado es una medida, se ajustan a normas cuantitativas, miden características específicas, se basa en una teoría factorial, pueden haber respuestas correctas o incorrectas, la conducta debe ser precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. Cuando hablamos de pruebas proyectivas, se ajustan a normas cualitativas, fíjense que antes era cuantitativa, ahora es cualitativa, se refieren a la personalidad total. Existen variedad de respuestas subjetivas, antes eran objetivas, ahorita son subjetivas. Utilizan métodos globalistas, buscan conocer a la persona por completo. El sujeto organiza sus respuestas. Como las respuestas son libres y subjetivas, son muy variadas y no hay respuestas incorrectas. Eso presenta ambigüedad, pero son métodos muy utilizados para la aplicación en infantes. Ahora, lo que vamos a desarrollar ahorita aquí, presten atención por favor, porque es parte de su trabajo, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos de un test psicométrico? Un test psicométrico básicamente está conformado en un primer término por denominado un manual de prueba. Ese manual de prueba está conformado por una ficha técnica, una fundamentación teórica o descriptiva del constructo que estoy estudiando. Por ejemplo, cuando yo les decía, en un test de inteligencia, supongamos que tenemos el test de inteligencia de Oswald Carvajal. Ese test de inteligencia normalmente va acompañado de un manual de prueba que va a tener una ficha técnica, con unos datos que vamos a ver ahorita, una fundamentación teórica, o sea, ese test psicológico que desarrolló de inteligencia Oswald Carvajal, ¿en qué teoría se basa? ¿Está presentando una nueva teoría? ¿Es teoría existente? ¿De dónde surge la teoría que soporta o apoya el desarrollo de ese test psicológico? La descripción de la prueba desarrollada, la fundamentación metodológica o estadística que valida y confirma la confiabilidad de la prueba. La ficha técnica normalmente indica el nombre de la prueba, el autor, cuál es el objetivo de la misma, la adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es, por ejemplo, Oscar Carvajal tomó la prueba de inteligencia que desarrolló Pedro González en España, ¿ok? Y la adaptó a Venezuela. ¿Por qué? Porque el lenguaje puede ser que no sea igual, porque la situación geográfica genera algunas diferencias entre lo que es la cultura española y la cultura venezolana, o porque efectivamente necesita hacer un ajuste a, a lo que es la población venezolana en el caso tal de que yo lo voy a aplicar a toda Venezuela.
La adaptación entonces es cuando un autor o autores toman algún otro elemento de otro autor o otros autores y básicamente hacen una tropicalización de ese test psicométrico, por llamarlo de alguna forma. La población a la que va dirigida, los baremos. Ya vamos a hablar de los baremos. Baremos básicamente es cómo medimos, cómo evaluamos ese test psicométrico. O sea, está bien, hice un cuestionario de 1000 preguntas. Ahora, ¿cómo medimos esas 1000 preguntas para obtener una cuantificación de los resultados que nos debe arrojar ese test? La forma de aplicar, el tiempo de aplicación y si disponemos de material adicional para su aplicación. Dentro de los elementos que tiene el test psicométrico existe el cuadernillo de aplicación, que no es más que la descripción de los reactivos. Reactivos en este caso son las preguntas, ¿ok? Pregunta número uno, pregunta número dos, pregunta número tres, etcétera, etcétera, que conforman el cuadernillo o la aplicación como tal del test psicométrico. Luego tenemos el protocolo de respuesta. Entonces, es un espacio, una hoja de respuesta en la cual se estampan las respuestas, valga la redundancia, los resultados de las preguntas que estamos realizando en un momento determinado. Existen materiales adicionales, por ejemplo, aquí tenemos el test de Wi-Fi, en el cual básicamente para desarrollar el cuestionario o el cuadernillo de preguntas, nos valemos de algunos elementos que el autor desarrolló. Eso es válido, pueden ser cartas, pueden ser juegos, pueden ser figuras, etcétera, etcétera, que nos indiquen o que nos permiten complementar el test que hemos desarrollado. Luego tenemos el manual de corrección, las respuestas que obtuvimos, cómo se corrigen, ¿ok? Y es buscando estandarizar las respuestas obtenidas a una escala o baremo, que era lo que les decía yo anteriormente, en lo cual obtenemos el resultado de nuestro test psicométrico. En este caso tienen un baremo para el test de matrices progresivas de Raven, muy utilizado, y en el cual el diagnóstico que nos arroja ese test psicológico va de deficiente, inferior al término medio, superior al término medio y superior. ¿De qué? Del constructo que está midiendo en este caso. Y eso a su vez tiene una forma de medición, esta es un poquito bastante compleja, en el cual nos indica cómo ese resultado lo llevo a esta tabla y determino el diagnóstico como tal. Todo esto entonces, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para desarrollar un informe de investigación. ¿Qué es lo que busco con este informe de investigación? Lo adelanté un poquito en la parte introductoria, que en este video va a estar al final. Pero ya había hecho un comentario. La idea es que esta materia es una materia básica, fundamental para ustedes como psicólogos. No sé si es la primera que van a enfrentar de esta naturaleza, o tener chocar con algunos criterios de otros profesores, perfectamente válidos también. Pero siento que esta es una herramienta fundamental para nosotros los psicólogos, sobre todo si queremos ahondar o estudiar comportamiento humano. Y en vista del contexto del desarrollo de la materia, desarrollé un trabajo que sí es un poquito extenso, sí, lo reconozco, no lo voy a negar, pero que necesito que ustedes psicólogos aprendan. ¿Ok? Y no es que yo lo necesite, es que ustedes como psicólogos necesitan aprenderlo. Entonces, aquí viene el reto. Básicamente van a desarrollar un informe de investigación basado en normas de la Bicentenaria y que debe contener los siguientes puntos. Tabla comparativa sobre la definición de psicometría. Mínimo 5 conceptos de autores reconocidos resaltando diferencias con los demás conceptos. Entonces usted se mete a investigar diferentes conceptos de la psicometría, elabora una tabla, compara esos conceptos con la definición de psicometría de los diferentes autores y qué es lo que hace ese concepto igual o diferente a los demás. Segundo, desarrolla una línea de tiempo de la historia de la psicometría que debe indicar por lo menos 10 eventos de los últimos 40 años. Entonces, estamos en el año 2024, 2025 ya. 40 años hacia acá, ¿qué ha ocurrido en el campo de la psicometría? Eso es investigar. Analice el objeto de la psicometría. Para ello, busque el objeto de la psicometría y analice el mismo. ¿Qué es lo que me dice el objeto de la psicometría? Importancia de la psicometría para la denominada psicología clínica. Oye, ¿qué será la psicología clínica? Entonces, lo voy a estudiar y comparar con
la psicometría y voy a ver su importancia. Aplicaciones de la psicometría en la psicología experimental. Perfectamente, ¿qué es la psicología experimental? Entonces, ¿cómo entra la psicometría en la psicología experimental? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿En qué consiste la estandarización de los test psicológicos y cuál es su importancia? Eh, Hemos hablado de que yo puedo hacer, o lo dijo en un momento determinado, aplicar un test psicológico, pero viene María y aplica el test psicológico, debe ser la misma aplicabilidad y debemos tener los mismos resultados si los factores no han variado, si el paciente es el mismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que el test psicológico permita respuestas estándares, que no importa quién lo aplique, tengamos los mismos resultados para el mismo contexto. Explique la teoría clásica de los test psicológicos, en qué consiste y aporte de sus principales autores. Explique la teoría de la respuesta al ítem, en qué consiste y aporte de sus principales autores. ¿Se recuerdan que la psicometría estaba dividida en dos elementos? La teoría clásica y la respuesta al ítem. Bueno, vamos a ahondar en qué es eso. Muestre los conceptos de dimensión, indicador y de ítems o reactivos. Interprete los mismos. Buscamos conceptos e analizamos los mismos. Investigue los requisitos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas. E investigue y muestre un cuadro de operacionalización de la variable psicológica depresión. Indique cuál es el especialista o autor del cuadro. Aquí normalmente surgen muchas dudas. Vamos a aprovechar de aclararlo. Usted va a investigar en qué consiste la operacionalización de variables y eso lo va a conseguir en cualquier libro de metodología. Pero yo estoy preguntando operacionalización de variables psicológicas. ¿Ok? No me interesan operacionalización de variables en ingeniería o en derecho. Me interesa en psicología. Investigamos en qué consiste, colocamos ese material teórico dentro de mi trabajo y luego vamos a buscar en la red un cuadro de operacionalización de variables psicológicas de la variable o el constructo depresión. Hay N tesis al respecto, usted toma una y simplemente, mire, conseguí esta, el autor es Osvaldo Carvajal, que la desarrolló en el año tal, y indican el origen de la misma. Y es pegarla. Algunas personas acá, y es perfectamente válido, dan un paso más. Una vez que entienden cuál es de qué trata la operacionalización de variables psicológicas y ven algunos ejemplos, desarrollan uno propio, perfectamente válido, inclusive tiene mayor valor, no desde el punto de vista de notas, porque yo no estoy pidiendo eso, pero me refiero a un nivel formativo, porque aplican el concepto como tal. Y llegamos a otra parte que genera mucha duda en un momento determinado. Determine un test psicométrico. ¿Se recuerdan que había test psicométrico y proyectivos? Que los proyectivos están más dirigidos a infantes. Yo quiero un test psicométrico con aplicación a un adulto, no un adolescente, no un adulto mayor, a adulto. Importante considerar que dispone de información sobre el desarrollo estadístico del mismo, basado en el material teórico mostrado para la unidad 2 que tiene en el sistema, y describe para él lo siguiente: la definición de ese test psicométrico, su estructura, la ficha técnica que hablamos anteriormente, la descripción del constructo estudiado que estudia ese test psicométrico, su fundamentación teórica, en qué se basa la teoría de ese test psicométrico, la fundamentación metodológica y estadística, qué fundamentación, qué metodología sigue el desarrollo de ese test psicométrico, cuál es la base estadística del mismo, cuáles son los grados de validez y confiabilidad, con datos cuantitativos. No me pongan, por favor, se ha confirmado que el test psicológico tiene una validez alta. ¿Qué es alta? Alta es una persona de 1,50 o 1,70 o 1,80, 1,90, 2 metros, 2 metros 10. ¿Qué es alta? Entonces, tenemos que buscar un valor. Igualmente, ¿es altamente confiable? No me están diciendo nada. ¿Ok? Tenemos que aterrizar eso en números para estadísticos. Instrucciones específicas de aplicación, cómo se aplica, cómo se corrige y cómo ese resultado se origina un perfil determinado de respuesta. El cuadernillo de preguntas o ítem del test tienen que estar allí. O sea, ustedes tienen que colocar las preguntas de ese test psicológico allí. Entonces no agarren test psicométrico de 150 preguntas, por favor. Busquen test de 20 en adelante.
de 20 preguntas en adelante. Pero no se utilizan test extremadamente largos porque para efectos de trabajo les va a costar mucho, ¿ok? Desarrollan el cuadernillo de preguntas y la tabla de baremos. ¿Cómo evaluamos eso? ¿Qué resultados tenemos con ello? No estoy pidiendo, eso es psicometría 2 la aplicación en un paciente. No estoy pidiendo la aplicación en un paciente. Lo que quiero es que ustedes agarren un test psicométrico y se lo devoren, se lo coman. Entiendan cómo está conformado un test psicométrico. Una vez que lo entiendan, agarren cualquier test psicométrico, lo van a entender, lo van a poder estudiar, van a saber qué tienen que buscar en un momento determinado. De eso se trata. Y en esta búsqueda se van a encontrar con lo amplio que es la psicometría. Yo en mi computadora creo que tengo 1500 pruebas psicométricas guardadas en mi computadora nada más. ¿Las uso todas? Imposible, no las uso todas. ¿Ok? Usaré unas 10, 20, si acaso. ¿De acuerdo? Pero implica que las he analizado, las he estudiado y he visto cuáles son las que realmente me interesan. Pero para ello debo tener el conocimiento previo de qué es lo que miden, cómo lo miden y si efectivamente lo puedo aplicar en el contexto que estoy aplicando. Por último, reflexión del aprendizaje. En una página, no un párrafo. La reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Se diferencian de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos en la investigación realizada. En la reflexión de aprendizaje, yo entendí, yo aprendí, yo reconocí, yo eh, proyecté lo que ustedes quieran, pero parte de yo, porque es algo personal, es lo que estoy entendiendo de todo ese trabajo que desarrollé. Y en las conclusiones se hablamos en forma genérica, ¿ok? Entiendo que la psicometría es un campo muy amplio de aplicabilidad muy relevante para el campo de la psicología, ¿ok? Eso es una forma general de hablar. Pero en la reflexión entendí por qué estudiamos psicometría dentro de la psicología, o al revés, porque estudié en el campo de la psicología la psicometría. Los temas que están resaltados en verde son los títulos que deben aparecer en el informe. Entonces, reflexión del aprendizaje es un título, igualmente que cada uno de los temas anteriores que tienen resaltado allí. ¿Ok? Esto está en la descripción de la actividad sumativa en el sistema. Adicionalmente a ello, están en el sistema unos ciertos links que les dejo allí para que ustedes revisen. Les dejo unos cuantos. Pero el primero que les muestro aquí dice, considere los siguientes test psicológicos descargables. Aquí hay una carpeta que les estoy dando, ¿ok? Les recomiendo que la bajen completa a su máquina y los tengan, en la cual hay una cantidad de test psicológicos. Ustedes tienen que empezar a investigar, ¿ok? Entrar, sirve, no sirve, sirve, no sirve. Ahí hay test psicológico para infantes, ahí hay test psicológico para adultos, mayores, para adultos y para adolescentes, o para una combinación de ellos, o para todos en un momento determinado. Usted tiene que empezar a investigar y ver qué variable psicológica me gustó, ese test psicométrico me sirve, tienen la información suficiente para tenerla. La idea no es, señores, que me vayan a agarrar mi carpeta y me vayan a presentar trabajo de mi carpeta, porque entonces no les hago la carpeta. La idea es que les estoy dando una base de investigación inicial, ustedes identifican un test y entran en la red a investigar sobre el mismo y eso es lo que van a necesitar en su trabajo. ¿De acuerdo? Recuerden utilizar las normas UBA, aquí les doy las normas UBA. Hago una lectura de la guía de estudio número 2, que tiene algunos elementos allí que les sirven, y de la guía de estudio número 3, de otro material, pero que les va a servir también para su trabajo. Tienen una guía muy importante de psicometría básica. Tienen otro aquí que hace la psicometría en video, tipos de prueba y campos de aplicación, eh, historia de la psicometría en video también. Eh, Tiene un documento sobre las variables psicológicas, la operacionalización de variables psicológicas, quise decir, y tienen una serie de enlaces sobre la teoría clásica de los test, la respuesta del ítem, cómo construir una prueba psicométrica y cómo que está dividido en dos partes. Y tiene un material bien interesante de Chilina León, que en caso de trabajar con pacientes infantes 0 a 12 años, tienen una serie de instrucciones, esto les sirve para su profesión, o si es adolescente o adulto, que debo utilizar en un momento determinado.
y visualice el video acerca de pruebas psicológicas y su clasificación. En ningún caso se aceptan leads de trabajos, ¿ok? Toda la información debe estar contenida en su trabajo en un archivo Word, que es la entrega. Los resultados se entregan entonces, como dije, en un archivo Word que consta de una portada institucional, una introducción de una página o cuartilla, no de un párrafo. Desarrollo teórico, desarrollo de psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje, conclusiones de una página, la reflexión también es de una página, referencia, por favor, más de 5, muchas más mejor, son horribles. Pero mientras más eh, y referenciadas de forma adecuada, por favor, siguiendo las normas APA. Los criterios de evaluación, cada uno de los siguientes puntos vale cada uno de ellos 15 puntos. Sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado, desarrollo de psicométricos seleccionados, reflexión sobre el aprendizaje, conceptos, terminología. Eso nos da un 90 puntos y los últimos 10 puntos de relevancia del conocimiento psicológico generado. Estos puntos están desarrollados en la muestra, en la rúbrica que está mostrada en el sistema. Deben revisarlos para que sepan cómo va a ser evaluado su trabajo. La fecha de inicio desde el jueves pasado, 10 de enero, hasta el 1 de febrero a la medianoche. Por favor, el trabajo es extenso. Ya vimos que algunas conexiones en estos momentos se le cayeron a los compañeros. No lo dejen para última hora porque si no entran en el trabajo en el periodo establecido, no se abre el sistema. Tienen cero. Están advertidos desde el principio. Traten de terminarlo 1 o 2 días antes, por favor. De tal forma de que no presenta ningún tipo de problema con el internet, con la luz y todos sabemos en el momento histórico que estamos viviendo que nos vayan a cortar algún elemento. Cualquier duda la pueden preguntar, inquietud que tengan a través del foro de dudas, la mensajería la reviso diariamente, le respondo inmediatamente, o a través del encuentro síncrono que tenemos la próxima semana. Gracias por la participación. Y estoy completamente a la orden a lo largo del presente periodo para cualquier inquietud que tengan. Antes de finalizar, quiero decirles que vamos a entrar a una parte de preguntas que vamos a dar y les voy a dar una tareita adicional que por favor continúen viendo el video. Esa tareita adicional es para que la presente y la discutamos la semana que viene. Les voy a dar elementos de vida y de carrera bien importantes con esas actividades que no están dentro de estas actividades, pero que les van a servir muchísimo a nivel profesional o a nivel personal. Gracias y hasta la próxima. Preguntas, por favor. Profesor, por acá, Nubis Azul. Uy, adelante, Nubis. Saludos para todos. Profesor, de acuerdo al manual UVA, ¿verdad? Dice que no coloquemos a título personal, que en vez de decir yo tuve la información, adquirí tal conocimiento, debemos colocar más bien el investigador concluyó, el investigador aprendió. ¿Qué Sí, opina de esto? ¿Eso aparece en el manual? eso es con De respecto la... al trabajo per se, pero lo que es la reflexión es personal, ¿ok? Las reflexiones sí puedo utilizar yo perfectamente, ¿de acuerdo? Okay. ¿Y cuántas páginas aproximadamente, profesor, para la investigación? La que tú quieras. Seguro. Seguro. Yo no te voy a Ah, limitar, buenísimo. ¿ok? Porque la idea es Perfecto. que investiguen, ¿de acuerdo? Te comento, el semestre pasado, el periodo pasado, una persona me presentó 60 páginas. Yo no estoy pidiendo 60 páginas, me parece exagerado, porque tampoco tiene una capacidad de condensación, ¿sí? Pero no son 10 páginas seguro, también, ¿ok? Perfecto. Chévere, profesor, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a hacer entonces el desarrollo de la tareita adicional que tiene, ¿de acuerdo? Em, Yo tengo una inquietud y esa inquietud la desarrollé mucho antes de ser psicólogo, ¿ok? Y las preguntas que voy a hacer, aunque suenan medio locas, tienen todo un trasfondo. Y lo hice desde que era profesor en posgrado en ingeniería, en administración de empresas, perdón. Este, Y con el estudio psicológico le he dado otra vuelta, ¿no? Y considero que lo que me ha rendido todos estos años es un material bien valioso que ustedes deben de conocer. Pero implica presenciabilidad. ¿Qué quiero decir eso? Que es una experiencia personal.
una pregunta personales que yo necesito que ustedes respondan, pero que también van a compartir en público en la clase que viene. ¿De acuerdo? Ese es el reto. Y yo voy a requerir, aunque va a quedar grabado aquí, que cada uno de ustedes anote lo que les voy a solicitar. Me quedan 10 minutos y se queda el sistema. Anoten lo que les voy a decir. Y no hay réplica. ¿Qué quiere decir? Yo pongo la tarea y ustedes no me tienen derecho a preguntarme más nada. ¿De acuerdo? Tal como lo tomen, como lo anotaron, es lo que ustedes me van a responder la próxima semana. ¿Quedó claro? Perfecto. Por mi parte, claro, entendido, profesor. Ok, perfecto. Vamos a ver si es verdad que queda claro. Después empiezan, la semana que viene empiezan las excusas. Primera pregunta. Construya su hombre o mujer ideal. Repito, construya su hombre o mujer ideal. Cero comentarios. Esa es la primera pregunta. Y repito, me lo van a presentar la semana que viene. Y segundo, aquí hay un poquito más de detalle en la información que voy a dar. No es una pregunta concreta como tal, pero sí es una actividad a realizar. Entonces, yo lo primero que necesito es que en la segunda parte, en la segunda pregunta, busquen aislarse, busquen un espacio en que estén ustedes solos, sin el perro, sin el gato, sin el ratón, sin el pajarito, y busquen un lápiz, un papel. eh, van a, sí, van a buscar su teléfono para que les permita tomar una foto y se van a sentar en una mesa, puede ser el comedor de ustedes, si lo tienen, en la cocina, no importa, y van a colocar un plato, el que ustedes quieran, un plato, sí, un plato de donde comemos diariamente, un plato, enfrente suyo, la hoja de papel, el lápiz al lado, ¿ok? Cuando están en ese momento solos, ¿ok? Yo requiero que bajemos un poco nuestro ritmo cardíaco, nuestra cotidianidad en un momento determinado, y vamos a hacer un simple proceso de relajación. Vamos a respirar 3 o 4 veces, pero respirar. En psicología, ¿cómo respiramos? A ver, ¿quién me lo dice? Nadie se atreve. Dime, Delia. Ajá, bueno, en psicología nosotros deberíamos aprender a respirar desde el diafragma, ¿no? Desde adentro, desde esa profundidad. Así. Y para ello también nos apoyamos en las técnicas de mindfulness, que Ujú. también pues se nos han enseñado, y lograr buscar esa desde la conciencia, desde esa tranquilidad, llegar a Perfecto. ese punto. Entonces, yo lo que voy a hacer es una inspiración muy grande en que lleno mis pulmones, pero además de mis pulmones que lleno el estómago, ¿sí? Esa es la respiración profunda, en que lleno todo mi espacio interno de aire, lo inspiro lentamente y lo expiro lentamente, ¿sí? Inspiro, normalmente se habla en 2 etapas y se bota en 3, y entre etapa y etapa hay un periodo en que simplemente sostengo y suelto. Pero con la respiración, cuando inspiro, lleno pulmones y lleno estómago. Y luego espero un momentico y relajo y suelto en 3 etapas. Y cuando suelto vacío del estómago completo, o sea, no solamente pulmones, vacío todo el estómago. Necesitamos hacer eso, justamente. Sí, es cuando se emplea en forma de meditar. No es tan mecánico como lo estoy diciendo porque se hace un proceso normal, pero lo que necesito es respiración profunda para relajar. Respiramos 3, 4 veces lo que ustedes necesitan. Cuando estoy relajado, tranquilo, se me olvidó comentar, esto lo hago con los ojos cerrados. O sea, tengo mi plato, tengo mi lápiz y mi papel al lado y cierro mis ojos. Hago mi proceso de inspiración y expiración. Me relajo. Cuando siento que estoy relajado,
voy a abrir los ojos y voy a ver mi plato. Y me van a describir el plato. Simplemente agarro lápiz y papel y empiezo a anotar. Cha, 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 cha. Anoten. Ta, 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 ta. Eso que anotaron después, si quieren, eh, lo pueden presentar en otra forma diferente o le toman una foto al plato y le toman una foto de lo que escribieron. Y eso es lo que me van a presentar en la clase que viene. Esa es la tareita. Una tareita sumamente compleja por lo que ve. Describir a mi hombre, mejor dicho, construir a mi hombre y mujer ideal. Wow. Y en segundo término, eh, describir un plato. Así de sencillo. ¿Se entendieron las tareas? Espero que sí, porque no hay más aclaratoria como dije anteriormente. Si no hay más dudas, muchachos, me quedan 4 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Oye, me extrañó que en este grupo ni un chico. Wow, puras damas. Muy bien. Ok, entonces, si no tenemos más, les deseo una hermosa semana. Empiecen a revisar. Profesor, Dígame. perdón, yo es que estaba formulando acá, sobre todo es como mi apreciación, no es una formulación que me deja algún tipo de dudas, no, sino que en línea de conocer la definición de esta herramienta tan valiosa, que es una rama de la psicología como es en la mención que vamos a desarrollar con usted, la psicometría. Yo escuchando todo la diapositiva que usted nos estaba compartiendo y todo ese contenido tan vital, tan importante, yo estaba aquí analizando y digo, pero caramba, espérate, realmente el fundamento de la psicología es la psicometría. Porque ¿qué espera de aquel lado, por ejemplo, una persona que todavía no es paciente, sino que vamos a llamarle la figura de cliente hasta que esté en el paso o en la agenda de ser paciente? Él espera un diagnóstico, él espera que yo pueda medir conductas, trastornos, patología. Y si yo no tengo el abrazo de la psicometría, si yo no manejo, como usted decía cuando nos estaba compartiendo la diapositiva, el poder abrazar un test, el poder realmente yo tener el completo dentro de lo que puedo, control de esta herramienta, entonces, ¿qué sustenta mi psicología? Porque las palabras no, o sea, las palabras no me dan hábitos, no me construyen, hablando de la rama de la ciencia en la psicología. O sea, yo puedo decirte, mire, hay que construir patrones, debe construir hábitos. Ajá, pero ¿dónde está ese paso a paso? ¿O dónde está eso que es el indicador que me mueve a hacerlo? Porque voy a obtener este objetivo o voy a obtener esta evolución. Entonces, a medida que usted iba conversando, yo iba haciendo esta introspección o este análisis y decía, esto es el fundamento, porque ¿cómo entonces yo muestro? O sea, no sé cómo mostrarlo, no sé cómo mostrar un diagnóstico y que no sea medible. Creo que me estoy dando a comprender, profesor, ¿verdad? Sí, sí. Ciertamente te estás haciendo comprender, o por lo menos yo te entendí. Yo no diría, pudiera decirte, mira, tienes toda la razón del mundo, y entonces te digo que la materia mía es la más importante del mundo en el campo de la psicología. No, no te voy a decir eso. ¿Es una materia relevante? Sí, ¿ok? Pero en este campo eh, hace mucho la experiencia, ¿ok? Cuando tú emprendes a manejar los test psicológicos, llega un momento en que ya no necesitas prácticamente test psicológico, sino que eventualmente tu dinámica, tu aprendizaje, tu experiencia te permite desarrollar el diagnóstico sin la necesidad del test psicológico. Lo que haces, lo aplicas para confirmar lo que ya tú sabes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que Ok. añadir el campo de la experiencia. Ahora, si no tengo experiencia, o no tengo la experiencia suficiente, los test psicológicos me ayudan a medir lo que potencialmente estoy entendiendo que puede ser una patología o confirmarla o rechazarla. ¿De acuerdo? Pero para ello tengo que estar bien claro en qué es el test psicométrico y cómo funciona. Lo que yo te decía anteriormente en el video. O sea, tengo 1500 pruebas psicológicas en mi máquina. Ahora, ¿las voy a aplicar todas?
para determinar un trastorno de un paciente. No termino. Voy a pasar todos 2, 3 años haciéndole test psicológico al paciente. No tiene sentido. Uno lo que hace es, basado en la experiencia, en lo que uno está visualizando, si uno tiene duda, va al test psicológico, si uno quiere validar, va al test psicológico. Se nos cortó la grabación, pero terminando el punto que quería comentar a la pregunta que me hizo la compañera, es que la psicometría es muy importante para nosotros los psicólogos, pero repito, la experiencia también lo es, ¿ok? Esta es una carrera de continuo aprendizaje. Somos médicos de la mente, entonces continuamente tenemos que estamos formando. Ustedes visualizan un doctor que no se está actualizando permanentemente, que no está estudiando, que no se esté preparando. Lo mismo pasa con el psicólogo. Y en esta área de la psicometría, dependiendo de hacia dónde yo me especializo en un momento determinado, podemos experimentar muchísimo con lo que conseguimos, con lo que hayan desarrollado los autores, con lo que yo mismo puedo desarrollar, porque justamente con lo que vemos en psicometría 1 y 2, nosotros podemos desarrollar test psicométricos, medirlos y ver si efectivamente son eficaces o no. Y eso es parte del trabajo que podemos enfrentar acá. No le quito la importancia que le dio la compañera de la psicometría, pero no lo voy a poner sobre un altar tampoco, ¿no? Sino que se complementa. Hay muchas cosas aquí que complementamos. Importante, mas no es exclusivo, que fue un poco lo que sentí la forma en que la compañera lo expresó. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Hice la pregunta inicialmente porque efectivamente, extrañamente, de las 6 personas que hablaron, solamente una manifestó que la motivación es que tengo un familiar con algún problema y decidí estudiar psicología para apoyarlo, ¿no? Usualmente, te felicito, Daniela, no es el caso de los padres, usualmente son hijos, son hermanos, ¿ok? Eh, que de alguna u otra forma generan esa inquietud y esa motivación para estudiar la carrera. Manifestaron por acá otros el deseo realmente de estudiar algo. Compartí por ahí mi experiencia hace ratico, antes de que te conectaras con alguna persona que decía que le ha gustado tanto que lo hubiera estudiado después de tiene 30 títulos, lo hubiera estudiado primero en algún momento si lo hubiera conocido. Lo mismo decía yo. Mi enfoque inicial es ingeniería, en la cual tengo una amplia trayectoria. Y sin embargo, por un evento justamente de esas que yo digo que el universo le envía a uno en un momento determinado, empecé a estudiar unas maestrías en psicología y después terminé estudiando la carrera. Y decía yo, comentaba anteriormente, si tuviera la oportunidad en otra vida y supiese qué hice en esta vida, definitivamente hubiera arrancado a estudiar primero psicología. Es una carrera hermosa, es una carrera que nos complementa, es una carrera que nos permite ayudar, es una carrera que nos permite crecer como personas también, si la estudiamos adecuadamente. ¿Ok? Y esta pequeña introducción, a pesar que va corriendo el tiempo, y me voy a disculpar, con psicología, yo doy clase de ingeniería en psicología acá en la Bicentenaria, en la Católica, ya van a ver un poquito de mi currículum, lo van a escuchar dentro de un ratico. Voy a, eh, les digo, en un momento determinado, que es una carrera que apasiona, ¿sí? Y dentro de ese apasionamiento tenemos una materia que se llama psicometría. Ya hablaremos de qué trata eso. Pero esta materia, desde ya le digo que es una materia clave para el objetivo que ustedes se trazaron. Y lo van a ver por qué. El periodo anterior, en diciembre, era un periodo muchísimo más corto que este que tenemos ahorita, en cuanto a fechas, calendario de presentación de trabajo y todo lo demás. Y la primera clase hubo una especie de pequeña revolución de la gente, ¿no? Porque el trabajo que se manda van a ser un trabajo un poquito extenso. Pero yo les decía, con este trabajo ustedes van a empezar a meterse de lleno a la carrera y van a empezar a enamorarse de la carrera y van a empezar a verle, por decirlo de alguna forma, el queso a la tostada. Una pequeña revolución en el sentido de que la gente decía, no, pero es que usted tiene que ser más flexible por el factor tiempo. Y yo le digo, no, no voy a ser flexible. Si ustedes estudian psicología y ustedes están pagando por ver la materia, lo justo es que ustedes aprendan y yo les voy a enseñar a aprender. Y
debieron leer los comentarios al final del periodo, ¿no? Fue extraordinario, profesor, qué maravilla, me abrió la mente, me definí, quiero estudiar esto, quiero ahondar lo otro, no lo había pensado así, esos fueron los comentarios. Y esta es la invitación que le estoy haciendo. Vamos a trazar una materia en la cual aprendamos. Y el aprender pasa por muchas etapas. Yo no voy a especificar eso en este momento, no es el contenido de la materia. Pero entendamos que estamos en un periodo muy corto, que vemos toda una temática que usualmente se ve un trimestre o un semestre de carrera y que se ve una dinámica muy diferente, una dinámica muy práctica y aquí no tenemos esa practicidad. Tenemos muy poco tiempo para desarrollar los contenidos y aprenderlos. Yo les voy a lanzar un reto de aprendizaje y los voy a acompañar, ¿ok? Los voy a acompañar. Yo he tenido muy buenas experiencias en los últimos periodos con las actividades que he desarrollado y los invito a eso. Uno, a los que están presentes acá, se conecten nuevamente en la próxima clase y a los que no están presentes, se conecten en la próxima clase que vamos a tener una actividad especial.